Hola amigos coleccionistas, bienvenidos una vez más a Major Collections. Esta vez traemos el dragón de Shenlong de la marca JoJo Studios. Este dragón ya lo tenemos desde hace algunos meses, pero nunca pudimos realizarle un video como tal para esta figura porque es una gran figura. Para nosotros la mejor resina que tenemos de Dragon Ball. Por ahí tenemos un video de un unboxing un poquito feo, todavía no subíamos los videos a las redes sociales. Por ahí les dejamos el enlace en la descripción, el enlace es de TikTok. Espero que nos ayuden por ahí. Y hoy sí traemos, antes de que se termine el año, el mejor dragón de resina JoJo Studios. Vamos con las reseñas, pero antes vamos con la intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Y ahora sí, comenzamos con las reseñas. La caja primero, la caja es muy grande, como les habíamos dicho, esta figura ya la tenemos armada. Esta es la única caja, la caja está completamente vacía porque detrás tenemos ya al dragón completamente armado. El dragón de Shenlong nos tomó mucho rato poderlo armar. Son muchísimas piezas, las nubes. Vienen algunas que se quitan, todas las que son en la parte de arriba se quitan las nubes como humos, todos los rayitos, todo esto se desarma, todo se quita, sí, miren, todos los rayitos. Es una resina muy difícil de armar, tuvimos que ver por ahí algunos videos de cómo se arma para poderlo estar armando porque los rayitos no sabíamos muchos en dónde iban. Y es que muchos son muy parecidos y pues si te confundes en dónde va cada uno. Sí, esta resina es de la marca, como les mencionábamos, de JoJo Studios. Esta es una plaquita que venía. La plaquita nos dice las piezas que hay. Son 199 piezas. Nosotros tenemos las 187. En la parte de atrás, la marca de JoJo Studios. Vamos a comenzar por la parte de abajo, lo que son las nubes. O sí, ¿no? Son nubes, la parte de abajo. ¿Qué te parecen a ti las nubes? Pues me hace muy, muy, muy bonita. Se ve que sobresale de las nubes el dragón. En la parte de atrás podemos ver como montañas. Son montañas, el color muy bien logrado, en color café, imitando las montañas. Algo que no me agradó a mí del todo, si pueden notar en la parte de las montañas donde anclan, donde ensamblan las montañas con las nubes, se alcanzan a ver los cortes. ¿Sí? Se ven los cortes de donde van las nubes. Es algo que no me gustó. Se pudo haber mejorado, disimulado más con las mismas nubes, pero es algo que no encaja por completo. No sé por qué lo hicieron así en varias partes, me imagino. Y luego aquí veo como estas piedras están pintadas como del mismo color de las nubes. Sí, es verdad. En la parte de atrás se alcanzan a ver pintadas las nubes, vienen de este tono, y una parte donde empiezan las montañas también están pintadas. De ahí seguimos con las mismas montañas. Esta montañita de aquí de a un lado, ¿la puedes quitar? Se quita, ¿sí? Esa piedrita es para que ustedes puedan poner, si quieren, en vez de la piedrita, se puede anclar aquí la torre de Karim. Esta viene siendo la torrecita de Karim. Se puede poner aquí dentro de la misma resina, o aparte. Para eso trae esta otra nubecita, que esta viene completamente aparte, para que ustedes la puedan intercambiar. Si quieren ponerla al revés, si quieren poner la piedrita allá y la torre de Karim acá. Pero a mí me gusta más tenerla por aparte, luce más. Algo que me gustó también, en la parte de las montañas, donde da aquí la curva el dragón, donde dobla aquí el dragón, aquí podemos ver la casita de quién es. De Gohan, de la abuelita de Gohan. Ajá, la casita de Gohan, la casita de Goku. Aquí la podemos ver también, muy bonito detalle, está bien hecha la casita, todos los detalles y todos muy bonitos, los rayos y todo muy bonito de la base. De ahora sí vamos por el dragón. Empezamos con la parte también de abajo del dragón.
Si pueden ver en la parte de abajo del dragón, es de donde salen, ¿cómo se le puede decir esto? Pues son los Como rayos. rayos, sí, son como unos rayos como transparentes. Son unos rayos, sí, translúcidos, que es de donde empieza a salir el dragón. Esa parte de aquí se quita. Quita esto. Mucho cuidado. Y este tiene luz LED. Aquí adentro llevan unas pilas. Y ustedes pueden prenderlo. Se ve muy poquito, pero podemos ver si lo puedes prender, a ver si alcanza. Ahí está ya encendida la parte de abajo. Vamos a dejarlo así encendido un rato. Ahí ya está prendida la parte de abajo. No sé si lo alcancen a notar. Si no, ahorita les pasamos imágenes de más de cerca para que lo puedan apreciar. Se ilumina únicamente la parte de abajo de donde sale el dragón. La parte de las demás rayos, pues no, nada de eso. También lleva pilas y luz en la parte de arriba, en los ojos. Solo que nunca pudimos conseguirle la pila, y cuando pudimos conseguir la pila, la parte de adentro parece que no funciona. Nos vino mal. De todos modos, pues es sencillo, es únicamente conseguir algún LED o algo y ponerlo en la parte de adentro para que brillen los ojos, porque yo ya había visto algunos comentarios de estos dragones que no brilla, aunque estuviera bien, no se alcanzaba a apreciar bien los ojos porque es muy bajito el LED que tienen. Entonces, si ustedes pueden conseguir otro LED, se lo ponen y prende perfectamente. Esta parte de aquí es la que se quita la quijada, ¿sí? Y adentro va el LED. ¿Qué te parece el dragón? Lo que son ya la textura, el color. Para mí es una pieza muy impresionante por todos los detalles que tiene. Las escamas muy bonitas, muy bien pintadas. Todo lo que son las escamas, el acomodado del dragón, tal cual como lo ves en el anime. La textura muy buena. Muy si le haces así, bonita. pican. Están hechas sí. cada como escama, se le podría decir, escama del dragón, está hecha de una por una. No crean que es una sola pieza, es como si estuviera hecho de una por una. El color verde, como con un poquito de amarillo en todo lo que es todo el dragón, y las, ¿cómo se le puede decir? Esta parte del centro del dragón, como las grecas, se le podría decir. La parte central del dragón, donde tiene los pelos más largos, es de un verde más oscuro, más intenso, y todo el demás dragón es de un color verde, pero más clarito. Sus manos con las uñas muy bien hechecitas, la verdad. Vamos a terminar el dragón primero y al último nos pasamos ya con las manos, ¿sí? Nos falta el dragón. ¿Qué nos falta? Nos falta también la parte del pecho. ¿Qué te parece la parte del pecho? También se siente con una textura. Si la tocas, se alcanza a sentir una muy buena textura. Muy muy bonita la textura, tal como te lo imaginas de la caricatura, hecho en una real palpable, pues. Se ve hasta más real, ¿no? Sí. Que las caricaturas. Este dragón, si quitas a Goku de ahí, la nubecita, la esfera que tiene y todo, hasta hay veces que gente no sabe ni que es de Dragon Ball. Tan realista también que hicieron este dragón. Las líneas rojas que están muy bien pintadas, no se va lo rojo para ningún lado, lo que divide la parte central del pecho. Cada división, ¿lo notan? Esto hace también que los ensambles no se vean. En el dragón, si ustedes ven, no se ven casi los ensambles de las partes porque son en varias partes. No es uno solo, son varias partes que ensamblan y no se alcancen a ver. Eso lo hicieron mediante estas divisiones y aquí ya no hace que se vean los ensambles del dragón. Un color amarillo con su degradado muy bueno, las líneas rojas a los lados muy buenas, pues todo bien pintadito, perfecto este dragón. Ahora sí nos pasamos con lo que nos comentabas de las manos. Las uñas me gustan mucho cómo están, hasta brillositas, como las pezuñas, ¿cómo se dirá? No sé si uñas o pezuñas. Las pezuñas no de los puercos, de las vacas, que son garras más bien, garras, eso uñas. Las garras más bien, sí. Las manos muy bien hechas también, muy bonitas, muy detallado el color de las uñas, lo que decía Mayra, es de un color, sale del dedo como un color cafecito y termina como en amarillo. Se ven muy bonitas las uñas, todas bien hechecitas, no hay ningún detalle. Y lo que les comentaba esto de las nubes, miren, las nubes también vienen ensambladas, los rayitos amarillos. De aquí ya nos vamos a la cabeza, la cabeza con sus cuernos cafés. Esta figura a mí me llegó, al momento que me llegó rota. Nosotros la tuvimos que reparar. Los cuernos venían separados. Lo bueno que fue un corte limpio
liso completamente y pudimos poner ambos sin que se notara pues casi nada, quedó perfecta. Lo bueno, porque si hubiera sido un corte diferente, una rotura diferente, pues sí se hubiera visto. Pero gracias a que venía limpio el corte, quedó perfecto. Lo tuvimos que pegar y quedó bien. No sé si ustedes lo ven, pues no se aprecia que estuvo roto los cuernos. El color de los cuernos parece como si fuera madera. Sí, eso te iba a comentar. Como troncos, ¿no? Ajá, parecen unos troncos. Troncos en la cabeza. ¿Qué más te parece la cabeza? Pues los bigotes a mí se me hicieron muy largos. Que, pues sí, es típico del dragón de Shenlong. Así sube cerca de 20 centímetros, yo creo, lo alto, por un bigote. Le aumenta el tamaño. Nosotros la teníamos dentro de una vitrina que nosotros mandamos a hacer de acrílico, y tuvimos que hacer la vitrina también un poquito más alta por los bigotes. No podemos agacharla. Aparte que fue muy difícil, mire, si ven, se mueven mucho. Es muy difícil acomodar los bigotes. Tienen de todos modos, tienen un pernito con imán, pero no agarran al 100. Están mueve y mueve, tienen que estarlo ahí poniendo. Y si ven, están sueltos, nada más, agarran muy poco. Muy difícil poner los bigotes que nos costó a nosotros. De ahí nos vamos a la cara. ¿Qué te parece la cara? El rostro, los dientes, la boca. A mí me hubiera gustado verle el LED para verle los ojos más rojos, pero como no funcionó, pues... Pero le vamos a conseguir unos y después les hacemos ahí un videíto ya completo cómo se ve con los ojos. Me hacen impresionante cómo están de bien formados. Parecen dientes reales. El color de la lengua, muy realista. El paladar, sí. El paladar muy realista, está la lengua muy realista, los dientes, la nariz, los bigotes, como mencionas, la parte de aquí del dragón, ¿cómo se le puede decir esta parte de aquí, estos pelos de aquí? La barba, ¿no? ¿Verdad? No. Esta parte de aquí, pues, del dragón, estos pelos que salen a los lados, se ven también muy bien hechecitos. Llegó perfectamente bien la figura, muy bonita. Y pues el detalle para cerrar con broche de oro. Nuestro Goku. El Goku. Goku Kid. Goku chiquito. Con la nube voladora. Su esferita de 4 estrellas. La esferita clásica de Goku de 4 estrellas que le dejó. ¿Quién le dejó a la esferita de 4 estrellas a Goku? Abuelito Gohan. Abuelito Gohan. Soy fan. La nube, me gusta la nube, lo que es esto, porque está como en un tipo espiral, como si fuera saliendo de atrás del dragón y yéndose hacia el frente. Da esa perspectiva de la cola de la nube, estuviera volando muy rápido y viene de atrás del dragón yendo hacia el frente. La mirada de Goku, si la puedes ver, la mirada de Goku hacia el dragón, mostrándole la esfera del dragón, con su baculito, su colita. A pesar de que está chiquito, está bien formadito, ¿eh? Está bien pintadito, sus manitas bien hechas. El cinturón, el logo de su kanji del pecho, les digo, la cola, el báculo, los zapatitos, muy bonito, bien hecho. El pelo también, mira, bien detallado. Esta resina la vamos a calificar con 2 calificaciones distintas. Una va a ser en general, lo que es la escultura en general, y la otra calificación va a ser por los detalles que pudo haber tenido la figura. Como pieza general, del 5 al 10, ¿tú con qué la calificarías? Un 10. A mí es de las piezas, de todas las que tiene, mi favorita. Es mi favorita por todos los detalles que tiene, por todo lo que engloba. Todo sobre el anime, para mí es la favorita. Sobre Dragon Ball. Y todos los detalles me encantan. La favorita de Mayra. Mi favorita. Y como escultura, por detalles que a mí no me gustaron, por ejemplo, los encajes que les comentaba de las nubes que se alcanzan a ver. Por ejemplo, esta donde se quita para poder poner las pilas, se alcanza a ver el corte. Aquí otro corte. Otro detalle también que le estaba viendo, ¿en dónde lo vi? También aquí el ensamble de unas patas, también se alcanzan a ver un poquito. Desde que ¿verdad? Estamos de acuerdo en que como calificación global de la figura es un 10. Sí. Es una figura muy bonita. Muy bonita. Pero por los detalles que están aquí, eso otro yo creo que lo bajaría aún por los detalles que tiene, 8.5. ¿Por qué? Por esos detalles que a mí... Por el costo de esta figura, que es importada, lo que estás pagando, pues debería ser perfecto también eso. No estamos pagando cualquier cosa para que vengan con esos detalles, con eso que se alcanza a ver de la pintura también, que se alcanza a pasar un poquito hacia las montañas. Es lo único que no me gustó a mí,
pero de ahí en más, una figura de 10 como escultura general, o 8.5 por los detalles únicamente. Y pues eso ha sido todo de esta resina de Shenlong, de la marca Yoyo Studios, un buen estudio, muy bonito dragón que se aventaron. Si les gustó el video, déjenos por ahí un comentario, eso nos ayudaría muchísimo al canal. Denle like a la campanita y suscríbanse para que no se pierdan más contenido como este. Mi nombre es Oscar Aldana. Mayra Rangel. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Hasta la próxima. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego. Mayor Collection.